Ok, saludos, buenas tardes a todos. Estamos aquí en un conversatorio introductorio sobre la idea que el paisajismo relacionado con la arquitectura residencial de una manera u otra contribuye a crear valor a todo el aspecto de la comunidad, a todo el aspecto del valor del proyecto residencial per se y cómo el paisajismo a través de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, con ruido, creación de comunidad, el crear un microclima y una temperatura mucho más agradables al espacio compartido. Queremos en este webinar escuchar de la voz de la arquitecta Maciel cuál es su criterio, cuál es el concepto para desarrollar el paisajismo en nuestro proyecto de SIX y cómo a través del tiempo este paisajismo integrado ya eh, ayuda a la convivencia, a la salud y a la sostenibilidad de nuestro proyecto a futuro. Con ustedes, la arquitecta Maciel Mejía, arquitecta paisajista y la persona que nos colabora en todo lo que tiene que ver con el paisajismo de nuestro proyecto de SIX. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Roberto, por tu introducción. Para mí, puedo expresar la agradable experiencia que ha sido, no solamente para mí personalmente, como Maciel, ¿verdad? Arquitecta, paisajista, sino también a todo lo que representa nuestro equipo que hay conjuntamente conmigo trabajando para poder llevar a cabo de todo lo que habías hablado y, y poder cumplir con nuestros propósitos y objetivos en esas colaboraciones que hacemos y agradecerte a ti y a tu firma y a todo el equipo que organiza el proyecto por abrirnos las puertas a esta colaboración. Yo creo que está de más decir que es importante, ¿no? Que hayan diferentes disciplinas trabajando en proyectos complejos como estos, donde cada visión de cada profesional aporta definitivamente un punto de vista importante. En nuestro caso, que nuestro, digamos, expertise es el paisaje, siempre buscando esa mirada más humana dentro de los proyectos. Y justamente este, que es de carácter habitacional, donde la vivienda es, digamos, el rol importante de este proyecto, también hacemos que toda la experiencia de esos espacios comunitarios, espacios públicos dentro del proyecto, o semipúblicos, por así decirlo, porque es un proyecto privado, puedan tener esa calidad peatonal, de la vegetación que acompaña todo. Y nada, yo creo que voy a hacer un breve, bueno, resumen de todo, de cómo ha sido el trabajo que hemos logrado del diseño en The Six, que está ubicado en Santo Domingo, en la parte norte de Santo Domingo. A ver, ubicado aquí. Es importante para nosotros la ubicación, pues esa ubicación de Santo Domingo nos siempre tratamos de ubicar en qué contexto nos encontramos, hablando un poquito ya más de esa zona ecológica, zona de vida, pues a partir de esto, digamos que ese patrón que define a esa zona del país específicamente, nos da esas pautas que podemos seguir al momento de proponer. Aquí con la localización, haciendo un poquito más de zoom in dentro de la trama urbana y vemos cómo sí, esa calidad ambiental del verde de Santo Domingo, en esa zona de lo que es cercana al cinturón verde, se ha ido perdiendo con todo el crecimiento urbano que ha habido en esa zona y siempre lo que tratamos es de, miren cómo esa porción del terreno sí ocupa una huella importante, y como evidentemente se va a edificar, pues también tenga dentro de lo posible un aporte ecológico y que la selección de la vegetación también juegue un rol importante dentro del proyecto. Aquí tenemos una foto que fue tomada en un ortomosaico durante el proceso de la primera fase, ya el proyecto está mucho más avanzado,
pero con esta foto, digamos, podemos entender también un poco la escala, acercándonos más a lo que es el terreno. Siempre también hacemos un ensayo dentro del estudio de poder entender precedentes internacionales, porque de alguna manera tenemos ese ejemplo de cosas que vemos cuando vivimos fuera o viajamos y son proyectos que nos alimentan. La verdad es algo interesante de ver cómo esas soluciones nosotros las podemos traer al país y simplemente poder nacionalizar esas ideas conforme a nuestro contexto, a nuestra identidad dominicana, sobre todo, que es algo también que nos interesa poder traer a la mesa para elevar aportando a lo que es la biodiversidad dentro del proyecto, eh, trabajar ese tipo de texturas, de patrones con el verde y también con las superficies duras que son importantes. Parte de nuestro proceso es un poco entender todos los sistemas que tienen que ver con el mismo terreno en cuanto a su morfología, escorrentía, elevaciones y demás. Aquí, por ejemplo, sí tenemos algunas de las especies que, sobre todo en la parte frontal del proyecto, se levantaron esos árboles y dentro del trabajo de levantamiento también nos corresponde, dentro del estudio, poder hacer un reconocimiento para entender cuál es la calidad de la vegetación con la que nos encontramos al momento de comenzar el diseño. Aquí tenemos rápidamente unos estudios que se hacen de lo que son las especies existentes, como un inventario, digamos, eso nos da también una idea. Eh, También, digamos que por su tipo biológico, si son árboles, palmas, que también encontramos ahí. Hacemos estudios del carácter estatus biogeográfico, que viene siendo cuáles plantas son introducidas, cuáles han sido naturalizadas, cuáles son endémicas y nativas. Aquí a veces nos encontramos con especies que son introducidas, pero que realmente ya tienen una adaptación al lugar donde se encuentran y si no hacen daño al terreno y al entorno en general, pues optamos por dejarlas porque realmente ya están cumpliendo con la disminución de la temperatura, ya tienen una edad y hay una madurez en esos árboles. O sea que digamos que hay una selección muy minuciosa de qué se va, qué se queda, pero de manera estratégica, para que evidentemente esos elementos ya puedan sumar a lo que es la propuesta. Y aquí ya vamos viendo una estrategia de cómo vamos a manejar esa vegetación. Eh, el proyecto, si quieres también hablar un poco de lo que es esa conformación, vemos aquí todo lo que es esa zonificación general. Ya vemos un contraste de lo que son los espacios duros versus las superficies blandas y todo lo verde, evidentemente, es ese jardín y ese paisaje a nivel de vegetación que nos va acompañando. Eh, Tenemos usos importantes dentro de esos espacios públicos, aprovechando, o sea, la arquitectura, la verdad es que hace una función importante porque digamos, acompaña bastante bien lo que es el paisaje y o viceversa, o sea, como que deja espacios para que dentro de todo lo posible siempre encontrar ese camino a esos pequeños jardines de bolsillo o espacios públicos de microescala dentro del proyecto y hacerlo también como parte de las amenidades de usos a nivel de ocio y esparcimiento. Y aquí tenemos ya lo que sería como esa planta de conjunto, un poco más actualizada. Vemos cómo eh, tenemos esas rampas que bajan a los parqueos y tenemos esa vegetación que junto con huecos que nos deja, ¿verdad? Que esa vegetación suba de manera alta. Todos los sistemas de parqueo también de superficie correctamente arbolados, con su ritmo y su orden. O sea que hay varias tipologías a nivel de distribución de ese arbolado, haciendo que toda la parte de arriba, donde se encuentra en la área de parque, se sienta un poco más orgánico, no solamente con
la sinuosidad que dejan los senderos peatonales, sino con esa distribución aleatoria que tiene la vegetación, haciendo que tengamos diferentes tipos de árboles que juegan con los diferentes estratos y los anchos de copa, de manera que tengamos un espacio que se sienta lo más natural posible. Eh, y aquí podemos ver qué tanto ha sido el diseño, no solamente del estrato alto, de árboles y palmas, sino también de la que es la parte de cobertura de suelo, de la parte blanda, entendiendo que no todo va a ser césped, sino que también tenemos otras especies ya de porte herbáceo y arbustivo que también nos dan esas texturas, colores y formas diferentes dentro del proyecto. Es válido resaltar, obviamente, que no, tenemos que ser coherentes y dentro de del estrato alto tenemos un 90% de especies nativas. Sí, por ejemplo, tenemos ese roble rosado, que a pesar de que no es de aquí precisamente, pero sí también es válido aportar acentos de color, o sea que sí lo tenemos ubicado también de manera estratégica en el proyecto. Y nada, yo creo que con esto no quise como abundar mucho. Aquí podemos ver algunas visuales tipo bocetos de lo que serían esas áreas de parque y también de los pequeños jardines y espacios de bolsillo, digamos, a una escala un poquito más micro. Yo creo que ya con esto estoy bien. Sí, una cosa Maciel, una cosa que notamos en el plano completo, es como esa vegetación, como una combinación de vegetación de diferentes tamaños de árboles, eh, que va configurando los espacios e intersticios entre las edificaciones. Esa manera de distribuir ese concepto del paisajismo relacionado con la edificación, ¿qué nos aporta al criterio general del proyecto? Bueno, son varios factores. Yo digo que en términos de composición de diseño, ya como literal, o sea, la parte ornamental, la visual, es importante tener ese cambio, ¿no? De alturas y de anchos de copa, porque son elementos que nos permiten como lo orgánico. También entendiendo que la arquitectura, al ser tan organizada, tan ortogonal, creo que nos permite hacernos un poquito más libres y más parecidos a lo que es el patrón de comportamiento natural de la propia naturaleza, valga la redundancia. Y también eso nos deja un poco el tema de la diferencia de especies que tiene que haber para que no todo sea monoespecífico. Es decir, esa diversidad de especies nos brinda una composición que también a nivel ecológico y ecosistémico nos da un poquito más de libertad para que también la misma fauna se vaya integrando y por eso es que tenemos como esa ubicación que donde el árbol grande sí haya un espacio donde pueda crecer y no haga daño a ninguna estructura. O sea, tener mucho cuidado donde ese elemento de diseño se coloca para que sea favorable para su entorno inmediato. Sí, y hablando un poquito, eh, sí, y hablando un poquito relacionado con un tema que estos últimos años eh, ha resultado ser uno de los temas más importantes relacionados con el cambio climático y relacionado también con esa relación entre el ser humano y la naturaleza. Desde ese punto de vista, evocando un poco la sostenibilidad, ¿cuáles tú crees que son aquí los puntos más importantes que, que estamos destacando en el proyecto que aporten a esos criterios de sostenibilidad que queremos de una manera u otra potenciar en The Six? Bueno, definitivamente la cobertura forestal de los espacios verdes es bastante densa. O sea que ahí el tema de la temperatura, si se fijan, toda esa parte de arriba, lo que no está edificado, está muy poblado de árboles e incluso nos vamos más también al espacio público, de ver cómo nuestro proyecto no solamente se queda a nivel interno del lindero y la propiedad, sino que también
aporta un diseño a la sección de la acera, o sea, como que desde ahí entendemos que ya es válido aportar. Y eso, la temperatura, la sombra, son factores fundamentales. Eh, Incluso los parqueos, que muchas veces son un tema en los proyectos de esta densidad, eh, que no, muchas veces se piensa como, obviamente, hay que cumplir con el parqueo para la vivienda y hay una cantidad específica con la que el proyecto debe cumplir, pero es importantísimo que el proyecto permita también la entrada del árbol como parte de ese sistema de aparcamiento, porque una cosa no funciona sin la otra. Entonces aquí ustedes lo han sabido entender desde el principio, o sea, haciendo abiertos con eso y dándonos la flexibilidad de poder manejar esa cantidad de unidades de parqueos, lo que por lo menos está a la intemperie, que sí podemos manejar con árboles, pueda llevarse a cabo. Y todos los espacios a donde podamos tener el árbol, siempre vamos a... Y pensando un poco, sí, y pensando un poco, Maciel, en ese comprador, vamos a decir que tiene su casa, que accede a su vivienda y va a pasar una gran parte de su vida en ella, desde el punto de vista de qué le aporta el paisajismo o qué le aporta el concepto del paisajismo a un proyecto residencial, viéndolo desde el punto de vista de ese usuario que hace una inversión, que muchas veces es una inversión para toda la vida, otras veces es una inversión pura y simplemente para obtener y cuidar sus ahorros. ¿Qué, un buen paisajismo, ¿qué le aporta a esa persona? Bueno, yo creo que más allá de lo estético, es un tema de bienestar. Creo que aporta una inversión que se apuesta a la salud, eh, porque sí, tiene espacios que permiten eso, de caminar y poder moverse al aire libre y esparcirse, que es sumamente importante en estos tiempos, sobre todo donde la vida es bastante caótica. Y sirve como un poco de refugio, de amortiguamiento entre lo que es la calle, esas avenidas tan concurridas. También creo que adquiere valor el inmueble, o sea, la plusvalía aumenta, porque el paisaje, tenemos ese, o sea, aumenta el valor en el tiempo. Creo que en el ámbito inmobiliario también, pero cuando tenemos un paisaje en una primera etapa y va pasando el tiempo, vemos cómo esa madurez que se ha logrado justamente con el tiempo, pues es un aporte que definitivamente le suma al bien. O sea que ahí ganan por todos lados. Y yo creo que la parte humana, la verdad es que lo humaniza mucho más el espacio, porque si bien es cierto, la arquitectura sí trata de resolver esas soluciones de hábitat que le van a traer bienestar, pero inmediatamente tú llegas a tu vivienda y poderte encontrar con esta naturaleza, desde que tú entras al proyecto, pues entendemos que es algo que eleva esa calidad de la que siempre hablamos como bienestar. Sí, en este conversatorio tenemos también a Su Fernández, que es la persona encargada de toda la parte de la estrategia de comercialización y mercadeo del proyecto. Nos gustaría conocer un poquito en tu conversación con los clientes potenciales, en tu conversación con los brokers que nos acompañan en la comercialización del proyecto, eh, cómo tú entiendes que el paisajismo puede ser un punto importante en esa visión eh, que se le ofrece a un cliente potencial como un extra, como algo, vamos a decir, que no está medido, que no está potenciado, que no está incluido dentro de esa compra por metros cuadrados que está haciendo? ¿Cómo tú lo ves desde ese punto de vista comercial y cómo se lo transmites a esos clientes potenciales?
Buenas tardes. Sí, realmente es un valor agregado contar con áreas verdes en un proyecto, en un complejo residencial, ya que para muchos proyectos, mayormente en el distrito, bueno, también en las distintas zonas, eh, regularmente es todo obra gris, una edificación. Entonces, contar con esos espacios verdes ha sido de gran valor para los adquirientes. De por sí, muchos han dicho que ya para su vejez, tener esos espacios verdes, descansar, relajarse, compartir, pues evidentemente le aumenta lo que es la calidad de vida. Entonces, para los brokers también, evidentemente, es algo que le aporta eh, le suma a lo que es la venta, el comercio, la venta del proyecto, porque no solamente estamos hablando de una venta de un proyecto, sino de un estilo de vida que le ofrece descanso, recreación, habitabilidad, comunidad. Entonces, todo eso es un conjunto que ahora mismo realmente es esencial para la vida de una persona. Yo quisiera aportar algo. Que tú hablas de esa percepción y yo creo que proyectos como estos, que van marcando pautas de cómo deberían implementarse, ¿verdad? Esta tipología de proyectos, marca una diferencia y hace que las personas exijan este tipo de soluciones. Es decir, que esa demanda también debería en el mercado ir cambiando, o sea, que ya sea algo que sea inevitable, imprescindible, por así decirlo, en los proyectos, porque no darse como ese permiso, ese lujo de no tener un espacio así y que el mismo mercado sea que también vaya dictando no por tendencia, sino por una necesidad humana, yo diría, más bien. Buenísimo, Maciel. Y mira, desde Instagram nos llega la siguiente pregunta. ¿Qué emociones o sensaciones tú entiendes que se está buscando transmitir con esos espacios exteriores que estamos desarrollando en el proyecto? Emociones, paz, tranquilidad, sosiego, eh, tener o sea, tener un espacio con calidad de parque próximo a tu vivienda es un lujo. Realmente para mí ahí radica el lujo verdadero del bienestar. Eh, y como digo, es algo que es esencial, o sea, ya debe ser parte intrínseca de nuestras ideas como arquitectos, de los espacios que ya vamos creando. Eh, Definitivamente esos son las cosas que de nuestra parte queremos que se transmita con el paisaje y que entendemos que el usuario final lo va a poder vivir. Excelente. Y tenemos otra pregunta y nos preguntan aquí que cómo se está planificando la parte del mantenimiento para estas zonas verdes. Ok, es un punto clave y yo creo que siempre lo tomamos en cuenta porque es un requerimiento casi constante de parte de los clientes y los que hacen esta inversión. Y yo creo que con la misma selección de las especies que se hacen, provoca que el proyecto sea bajo en este aspecto, que tengan bajos requerimientos de de mantenimiento, o sea, esa parte humana y sobre todo el diseño de la vegetación, cómo se implementa y se organiza, nos hace que se sienta agradable de manera espontánea, o sea, que la misma forma de la vegetación, dejándola ser libremente, va a acomodarse y va a hacer que se sienta bien y no haya que tocarla mucho, sino que sea un cuidado específico y mínimo. O sea, que los requerimientos son súper bajos, siempre hay que cuidar el jardín y siempre tiene que tener su sistema de agua, de nutrición, pero bajo en este aspecto. Buenísimo, buenísimo. Y queremos que tú puedas resumir tu visión a nivel del paisajismo. Si tuvieras así que resumirlo rapidito, ¿qué dirías? ¿Cuál es la visión de este proyecto en términos de la importancia que tiene esta zona verde y de todo el detalle y el cuidado que le estás poniendo a este diseño de paisajismo para los propietarios y los inquilinos de The Seeds? Yo creo que también la parte que casi no se habla de ella, y yo creo que hacemos mucho énfasis en eso, porque
al final es lo que nos conecta como seres humanos a la naturaleza, que es la que, digamos, nos da vida y la que está antes de nosotros existir. Y esa conexión, no solamente del verde, sino también con la parte animal, o sea, de la fauna. El tema de las aves juega un factor fundamental en este proyecto, porque o sea, la selección que se hace de la vegetación también es para traer esa, esa capa que se siente y la vemos. Y tú, o sea, es como un sentir tan agradable porque es una capa sonora que se diseña también con la vegetación. Y es lo que hace parte de esta localización donde se encuentra, que donde sea que tú estás, rodeado de verde, siempre vas a escuchar a los pajaritos. Y eso yo creo que también aporta. eh, y suena un poquito como eh, romántica la idea, pero es importantísimo porque juegan un rol importante. Ellos eh, se encargan como que de que esto sea un patrón y se expanda en sus alrededores. Y hay una comunicación con lo que ya existe también en el entorno. O sea que yo lo resumiría así, es una armonía que juega a favor del ser humano y la naturaleza también, o sea, para su desarrollo en crecimiento y para nuestro bienestar definitivamente también. Buenísimo. Ahora queremos escuchar a Rijo. Rijo, ¿cuál es tu visión detrás de este tan importante paso del proyecto y cómo tú entiendes que esto va a mejorar la calidad de vida de los habitantes del proyecto de SIX? Mira, hay varios factores que tomamos en cuenta en la conceptualización de todo el proyecto. Aparte de todos los factores que se han mencionado en otros escenarios relacionados con la sostenibilidad, relacionados con los sistemas constructivos, relacionados con una oferta de diferentes tipologías de unidades habitacionales, que es algo importante, porque de SIX está la visión completa, si lo vemos en una óptica de 360 grados, buscamos tener un mix a través de esas diferentes tipologías, tener un mix de ciudadanos y ciudadanas representativos de una ciudad. ¿Qué queremos decir con eso? Que tenemos diferentes tipologías que representan a diferentes unidades funcionales de familias. Entonces, la idea de poder tener en un solo sitio vamos a llamarle una microciudad, en donde tenemos áreas de comercio de pequeña escala, tenemos una tipología que diferencia a esa primera persona que comienza su familia y una familia pequeña y puede acceder a un apartamento pequeño, a esa familia eh, ya de varios integrantes que tiene una unidad de 3 habitaciones, etcétera, etcétera, y toda una serie de amenidades que tenemos, vamos a llamarle esas unidades compartidas que tenemos a nivel de terreno, a nivel de suelo, que es compartida por todas las torres en donde se desarrolla ese espacio comunitario. Lo que vemos, ¿qué le aporta al paisajismo? Primero, un valor agregado al proyecto. O sea, puedes adquirir una vivienda similar en otro proyecto que no tiene ese paisajismo, que no está pensado para integrar el paisajismo a a la vida cotidiana. Entonces, ya ese es un valor agregado que tenemos del proyecto. Lo otro, toda esa vegetación y todo ese concepto que está plasmado en nuestro proyecto ayuda a tener un microclima más agradable, a hacer más, más fácil esa vida comunitaria al exterior, porque muchas veces si el espacio exterior no nos recibe de manera correcta, pues no lo usamos. Aquí lo que buscamos es potenciar la, el uso comunitario de los espacios a través de todo este concepto paisajístico. Y yo creo que una parte importante de nuestro proyecto es esa dualidad, esa conjunción de dualidad entre un criterio
de potenciar la naturaleza, sabiendo de antemano que estamos ofreciendo unidades funcionales para, para una nueva visión de este tipo de proyectos. Al final esa es la idea, poder trasplantar ese concepto de ciudad, ese concepto de estar cerca de la naturaleza, poderlo tener aquí. Y yo creo que ese es el laboratorio que estamos haciendo en The Six y es lo que les ofrecemos a todos ya nuestros adquirientes y posibles muy pronto socios comunitarios y a todos aquellos que nos acompañarán en el futuro. Ese es el potencial que entendemos que esta conjunción de paisajismo y vivienda ofrece en The Six. Sí, yo creo que también es eso que te acabas de con lo que finalizar, que la vivienda sin el jardín no es una vivienda completa. O sea, es como en la unidad de la casa y el patio, tenerla también aquí, que puedan contar con eso. eh, las personas, los ciudadanos que vayan a adquirir esa unidad, las familias. Excelente, excelente. Muchísimas gracias a ambos por esta tan amena tarde y por su participación. Muchas gracias por mostrarnos un poco la visión detrás de este proyecto y queremos invitar a todos los que están conectados y a los que nos verán después a que ingresen a la página web de The Seeds, que es www.theseeds.do, para que puedan ver el recorrido virtual del apartamento modelo y puedan agendar su cita y recibir más información sobre este maravilloso proyecto. Nos despedimos por ahora y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a todos.